Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este video te voy a hablar acerca del paneo. Vamos a abordar algunas de las estrategias, principios y técnicas elementales para trabajar esta herramienta de tal manera de distribuir los elementos de tus mezclas de forma óptima. Espero que lo disfrutes. Bien, antes de lanzarnos a los ejemplos y las técnicas de panorámica, quiero que hablemos un poco acerca del estéreo y cómo funciona este sistema de reproducción sonora. El estéreo no es más que un sistema de reproducción sonora y también de grabación cuando se usan técnicas de microfonía especiales en las que se intenta de simular cómo funciona nuestro sistema auditivo. Recordemos, nosotros tenemos dos oídos que procesan la información que recibimos, el sonido, y pueden determinar de dónde viene un sonido, cuán cerca, cuán lejos está. Esto tiene que ver con un tema de supervivencia, pero nosotros acá lo vamos a usar con un fin estético. Una de las cuestiones que suceden con nuestros oídos es que el sonido que llega antes a un oído que al otro se determina como que está más próximo y está hacia un lado, por ejemplo. Si el sonido llega al oído derecho antes que el izquierdo, va a sonar como que viene desde ese lado. Esto nos determina entonces la posición, porque va a haber una diferencia entre el nivel que tiene en un oído y en el otro, el tiempo de arribo, en qué momento llega en el tiempo el sonido a ambos oídos, y el contenido en la frecuencia. En esta imagen podemos reflejar esto que te estoy comentando. Acá tenemos una cabeza humana, tenemos dos oídos que, para que sepas, en promedio están separados por unos 17 centímetros. Y acá tenemos un ejemplo de un sonido que está hacia un lado, está hacia la derecha, y esta fuente sonora va a hacer que el sonido, por la velocidad con la que viaja, llega primero a este oído, al oído derecho, y luego llega al otro oído, porque tiene que viajar más distancia, dar la vuelta a la cabeza, y eso va a provocar que exista una diferencia en el tiempo de arribo en ambos oídos, una diferencia en la frecuencia, también por el mayor viaje, porque el sonido tiene que dar la vuelta a la cabeza, ahí se pierden típicamente frecuencias agudas, y también en la amplitud, va a sonar más fuerte acá en el oído derecho. Entonces, en esto se basa el sistema estéreo, en cómo simular la manera en que funciona nuestro sistema auditivo para poder lograr que sonidos dentro de una grabación sonora estén dispuestas en el eje horizontal. El sistema estéreo funciona con dos canales que alimentan a dos parlantes o altavoces. Estos dos canales es como si fueran dos chorros de señales distintas. Podría llegar a ser la misma señal, si es que nosotros hacemos que a ambos parlantes les llegue la misma señal. Entonces, por eso puse acá información igual o distinta. En la mayoría de los casos hay una combinación entre información distinta e información igual. Cada uno de estos canales va a alimentar un parlante, que es lo que nosotros tal vez asociamos con el estéreo, pero recordemos, esto es el medio de reproducción final. Estos parlantes reproducen el sonido y mediante cómo estén localizados al grabar esos sonidos o al mezclar, vamos a escucharlos de un lado, del otro, en medio, etc. Esto se relaciona mucho y depende de la disposición que tengan los parlantes. Los parlantes, para poder percibir el estéreo, necesitan estar en un triángulo equilátero, es decir, la distancia que hay entre ellos debe ser la misma que hay entre ellos y el que está escuchando. Acá en esta imagen se puede observar más o menos esta situación. Acá, por ejemplo, si hubiese 1 metro entre ambos parlantes, esa misma distancia tiene que haber entre cada parlante y la persona que está escuchando acá. Si esto no se cumple, se va a cambiar notablemente la sensación estéreo y también van a ocurrir otros problemas que ahora te voy a comentar. El más importante es uno relacionado con algo que se llama el centro fantasma. El centro fantasma no es más que la ilusión que ocurre en un sistema de reproducción estéreo de tener un tercer parlante en medio de ambos parlantes. Cuando nosotros le mandamos la misma información a ambos parlantes, va a aparecer como que viene del medio, porque llega la señal a nuestros oídos al mismo tiempo, con la misma frecuencia y el mismo nivel. Obviamente eso necesita que los parlantes estén calibrados. Y por como emiten la misma información, parece como que viniera de una distancia en medio de entre ambos parlantes. Entonces de ahí viene el centro fantasma. Obviamente fantasma porque no hay ese tercer parlante. Es importante en este punto la disposición de los parlantes en la sala. Si nuestra sala no es simétrica respecto a la distribución de los monitores, no vamos a percibir un estéreo realista. El centro, este fantasma, va a sonar hacia un lado, por ejemplo. Los beneficios de un sistema de reproducción y de mezcla en estéreo es que nosotros vamos a tener una sensación de posición horizontal, de izquierda a derecha, de los sonidos. Ya no van a estar en un mismo lugar, sino que van a estar posicionados
dentro de un campo de espectro. Va a reducir el enmascaramiento que exista en nuestra mezcla, porque ya no necesitamos poner todos los sonidos en el mismo lugar, sino que al moverlos de un lugar a otro, sonidos que compiten van a competir mucho menos porque están llegándole al oído en distintos momentos y con distintas intensidades, etc. Y esto brinda también una reproducción mucho más realista de lo que ocurre cuando nosotros escuchamos ya sea algún instrumento en la vida real o una orquesta o lo que sea. Entonces podemos hacer que el sonido se parezca mucho más a eso. Ahora, hay otra pequeña cuestión que quiero mencionar y sin entrar demasiado en tecnicismo, y esto se llama la ley del paneo. La ley de paneo habla de cómo se comportan los potenciómetros de paneo respecto a cuando paneas de izquierda a derecha tus señales, porque cuando tú paneas de lado a lado vas a estar pasando por el centro. Y como mencionaba anteriormente, cuando una señal está al centro, significa que ambos parlantes la reproducen al mismo tiempo, y cuando dos sonidos de igual intensidad están llegando a nuestro oído, se suman acústicamente y hay un incremento de 3 decibeles por un tema acústico. Entonces, si la señal no se alterara en el potenciómetro de paneo, hubiera un incremento cuando pasa por el medio, entonces sonaría como más adelante en la mezcla, cosa que normalmente eso no queremos. Por lo tanto, las leyes del paneo compensan esta situación. La ley más usada es de menos 3 decibeles. Eso quiere decir que cuando el potenciómetro de paneo está al centro, se atenúan 3 decibeles y por lo tanto cuando vas de izquierda a derecha no va a haber un cambio en el nivel, solo estás cambiando la posición de la señal. Y esto es importante porque obviamente, como decíamos antes, uno no quiere que cuando vas paneando además haya un cambio en el plano. Esta opción, menos 3 decibeles, sería la que más se usaría al trabajar en estéreo. Y una cosa que hay que tener en consideración es que una vez se escoge esto, o si no modificamos nada, típicamente esta es la opción que está por defecto en el secuenciador, uno no la cambia en el transcurso de un proyecto porque te van a cambiar las panorámicas. Entonces uno elige esto y se queda así por el resto del proyecto. Y acá dentro del secuenciador, solamente para que tengas en consideración, la ley del paneo aquí en Pro Tools se modifica en donde dice Session, acá en Setup, Session o sesión. ¿Por qué? Porque este es un parámetro que se va a ajustar, como te decía antes, por sesión. Puede ser global, podría llegar a ser, podría estar en las preferencias de tu secuenciador, eso va a haber que revisarlo, pero acá se encuentra en Session. Y acá donde dice Pan Depth o profundidad de paneo, ahí están los menos 3 decibeles que te decía antes, y hay otras opciones, menos 2,5, menos 4,5 y menos 6. Esto tiene que ver con si estás optimizando más por una mezcla en mono o un punto intermedio. Pero el menos 3 es un valor que va a funcionar más que bien. Ahora vamos a la parte práctica de este tema de la panorámica o el paneo. Acá tenemos una mezcla en donde tengo baterías, que son todas estas pistas naranjas. Después tengo un bajo, que es esto, unas guitarras, que son estas. Esta pista también es una guitarra. Y esta también. Luego tengo teclados en todas estas pistas y una voz y un par de voces más de apoyo. Obviamente las pistas que tú tengas van a variar y un poco tal vez el estilo con el que trabajes la panorámica. Vamos a hablar acerca de estrategias de panorámica que están más bien estandarizadas o son relativamente universales, salvo en ocasiones donde uno quiera buscar un efecto especial. Este libreto no se llega por casualidad, sino por experimentación y por ser cosas que funcionan bien en la gran mayoría de los casos. Entonces, por eso son estos conceptos que vamos a hablar. Uno de los conceptos es que no se pierda nada dentro de la mezcla de un elemento esencial. Llamémosle un elemento esencial al bajo, tal vez al bombo, a la voz que hace la melodía principal y algunas otras cosas. Todos los elementos que uno no quiere que se pierdan, tenemos que panearlos al centro. En el caso de Pro Tools es un paneo que es cero. No es ni a la izquierda ni a la derecha, sino que es al centro. En otros secuenciadores puede decir C por center. Las cosas que tienen bajas frecuencias, predominantemente como un bajo o un bombo, van al centro también. Esto se está solapando, ¿verdad? Pero esto tiene que ver porque las bajas frecuencias ocupan mucho espacio, mucha energía de la mezcla, y si uno las panea hacia un lado, vas a estar consumiendo y desbalanceando la mezcla hacia ese lado. Entonces, para que la mezcla esté balanceada, equilibrada en izquierda y en derecha, habría que poner estos elementos al medio. Luego, los elementos que están hacia los extremos, llamémosle al extremo izquierdo y al extremo derecho, son elementos que hay que pensarlos como que sean complementarios. Si yo tengo un instrumento rítmico, por ejemplo, o armónico rítmico, como puede ser una guitarra o un teclado, que no hace algo elemental para la canción, lo podemos poner
en el extremo. Si es algo más importante que tiene una melodía o algo que no quiero que se pierda, tendríamos que ponerlo no tanto al extremo. Porque pensemos lo siguiente, si uno está escuchando y de repente uno se va hacia un lado, hacia donde está un parlante, el parlante izquierdo, por ejemplo, vas a estar escuchando predominantemente lo que sale por ese parlante. Entonces, si tú paneaste algo al otro lado completamente, se va a perder. Entonces, por eso es que tenemos que tener en consideración esto, el tema de dónde paneamos las cosas a los extremos. Volviendo acá al ejemplo de las cosas del medio, fíjate, acá tengo el bombo que está al medio, pan 0. El tambor o la caja está al medio. ¿Por qué paneé los dos al medio? Yo lo paneo al centro y como el bombo y el tambor pocas veces están sonando al mismo tiempo, no van a competir entre sí tampoco. Y tampoco en la banda de frecuencias van a estar compitiendo tanto, por lo tanto yo los pondría al centro. Acá tengo los overheads, que ¿verdad? Es el micrófono que capta toda la batería. Y si bien si uno estuviera escuchando la batería, solo la batería en una mezcla, podríamos abrirlo al 100% de la panorámica, digamos, a la izquierda y a la derecha. Recordemos que son dos micrófonos y la idea es que estén en estéreo. Pero en muchas mezclas se hace necesario economizar el espacio también en el estéreo. Y en este caso es lo que hice, cerré en vez de al 100% al 60% en izquierda y en derecha. Y esto suena obviamente menos estéreo, los overheads, pero hace que pueda colocar cosas al 100% de la izquierda y de la derecha. Escuchemos acá cómo suenan los overheads cerrados un poco. Si estuvieran al 100%. Entonces decidí ponerlos al 60. A veces puede ser más o menos de este valor. Lo importante es por qué lo estoy haciendo así. Estoy cediendo espacio para otras cosas. Otro tema también, por ejemplo, los micrófonos de room o de sala. Acá, en esta batería, también los cerré un poco. Están en 65 por el mismo tema, para dejar espacio para otras cosas. Tengo un micrófono que está al centro también de la sala, que es un tercer micrófono. Y esto me da la ambiencia si yo tuviera que escuchar la mezcla en mono. En micrófonos que apoyan a los overheads, llámese de hi-hat, de ride o de los toms, una de las estrategias sería igualar de donde parece que están en los overheads, escuchar y ver si el hi-hat está más a la izquierda, poner más o menos en la misma posición el micrófono de apoyo, que vendría siendo el micrófono, digamos, cercano. Acá lo puse en 22, que es justamente haciendo eso. Los toms se pueden colocar un poco más abiertos porque como aparecen solo en algunos momentos de la canción, esto te puede dar más apertura sin necesariamente ocupar demasiado espacio porque solo son elementos incidentales. Entonces puede estar más abierto que incluso lo que están los overheads. Esa es una alternativa, o igualar cómo aparentan estar dentro de los overheads. Eso sería mi estrategia elemental acá dentro de una batería y es lo que hice en este caso. Como te comentaba anteriormente, el bajo va al centro. Esto lo trabajé en el subgrupo que está acá. Bajo va al centro. Estas guitarras acá, que son las guitarras que hacen una base, están haciendo lo mismo prácticamente ambas guitarras y por eso también las paneo al 100%, porque si yo quedo escuchando uno solo de los parlantes, por algún motivo, no voy a perder la esencia de lo que estaban haciendo estos instrumentos. Entonces, eso es interesante. Otra cosa interesante que se puede hacer es buscando panorámicas complementarias. Por ejemplo, tengo un elemento a izquierda 50, otro elemento poner a la derecha 50. Entonces, como que balancear el estéreo en ese sentido. Y eso es lo que hice acá con esta guitarra que aparece en un punto de la canción y ubiqué un teclado que en realidad es estéreo, pero que lo que hice fue cerrar el ancho del estéreo y rotarlo hacia la derecha. La guitarra está a la izquierda y esto lo roté hacia la derecha para que más o menos se complementen y parezca como que está balanceada la mezcla. Escucha esto. Entonces lo que estoy haciendo ahí es balancear esta parte en particular y luego lo hice con otro elemento, ahora te voy a mostrar. Fíjate que esta estrategia de acotar el ancho estéreo de una fuente, en este caso este teclado, que podría estar al 100% izquierda y derecha, y rotarlo hacia un lado, te permite
que ocupe menos espacio, que no esté en estéreo completamente, sin perder del todo, pero acá sin llegar a eso, logré que esté más balanceado si se quiere. Acá tengo otro señal de los teclados, este órgano. Esto está más abierto, está ocupando más del estéreo, hace como una cama, no hace demasiados arreglos, entonces lo dejé así. Me pareció que aportaba un poco en ese sentido. Acá tengo otro, también está más o menos en el mismo lugar. Esto también complementa. Y fíjate que por la contextura del sonido está hacia la izquierda como el sonido elemental y luego se va a ir moviendo en el ancho estéreo el sonido de la pista en sí. Es como que se va moviendo en el estéreo. Entonces eso es algo interesante de tener en cuenta. Es decir, cuando uno tiene una pista en estéreo, escucharla con detenimiento y ver esta pista tiene información en ambos lados, se va moviendo si se quiere, va habiendo una variación o es más bien como que si fuera mono, como que si fuera una pared de sonido. En tal caso puedes deshacerte de un lado de esa pista y panearlo hacia algún lugar que esté libre en la mezcla sin perder demasiado. Y eso en muchos casos, en muchas mezclas, es lo que hago yo particularmente. Si veo que el sonido en verdad no tiene componente estéreo, es decir, no hay un movimiento de ese sonido. Acá tengo otro sonido que lo cerré un poco, que aparece no en toda la canción, que eso también es importante, y este lo puse al 70% del estéreo. Esto aparece básicamente en una parte de la estrofa, va complementando. Vamos a poner todos los sonidos acá. Si tuviera que marcharme, desearía. En particular, este sonido hace un arpegio, una melodía que está detrás de la voz. Esto suena más como si estuviera al medio, a pesar de que está en estéreo, como te fijas, 70% a izquierda y derecha. De todas formas, suena más hacia el medio. El sonido en sí tiene un gran componente que es más bien monofónico. En este caso lo dejé así, lo cerré un poco, como estamos observando acá, pero complementa la voz ahí en esa parte. Entonces eso es otra cuestión que hay que irse fijando. ¿Qué elemento vendría siendo el principal? En este caso la voz, y luego cómo va jugando las otras cuestiones en la mezcla. Algo interesante que hice más adelante en la mezcla y que quiero mostrarte, más allá de que acá tengo varios teclados que más o menos fui haciendo la misma estrategia, pero acá, con este sonido que aparece en el segundo coro, que es un sonido de teclado, bueno, tiene ese sonido. Acá lo que hice fue acotar el ancho del estéreo y pasarlo hacia la izquierda, rotarlo hacia la izquierda. ¿Y cómo logro eso? Bueno, le pongo a un lado, en este caso 60, y al otro lado, lo que vendría siendo el derecho, si yo lo dejara normal estaría 60 y 60, pero acá el derecho lo llevé hacia el izquierdo a la posición 22 del derecho. Ahí se puede observar eso. Acá entonces se acotó el estéreo y lo roté hacia la izquierda, haciendo eso. No solo hice eso, sino que tengo otro sonido acá abajo que aparece al mismo tiempo y que es más o menos complementario. Entonces lo que hice fue pasarlo al otro lado. En el mismo lugar, 60 a la derecha y rotar el lado izquierdo para que llevarlo hacia la derecha para que suene hacia la derecha. Esto lo logré con automatización porque este mismo teclado aparece en otra parte y ahí está más centrado. Y acá aparece de nuevo. Fíjate cómo suena. Tal vez no pregunte más por ti, a lo mejor me dejo ir. No es que quiera olvidar. Bueno, eso es más o menos una idea, un sobrevuelo de cómo se podría trabajar esto del estéreo en sonidos justamente que son pistas de estéreo. Habría que ir cuidando si hay espacio, si no hay espacio, cómo irlos rotando o manteniendo el estéreo. Acá la voz, como te decía antes, está al centro, en este caso. Y luego, algo interesante también es lo que pasa con los efectos. No siempre
los efectos tienen que ser estéreo, ni tienen que estar totalmente abiertos en el estéreo. Acá tengo un delay que es mono. Ya me cansé de esperar. El delay ese que está en negras está en mono. Y así me gustó cómo sonaba. Ahí no se va a perder si yo paso la mezcla en mono, por un lado. Y por otro lado está más pegado en la voz, porque está justamente al medio junto con la voz. Esto también podría estar paneado. En algunas situaciones, si yo por ejemplo tuviera una guitarra a la izquierda y yo quiero que suene muy grande la guitarra, puedo tomar el efecto y panearlo hacia el otro lado. Por ejemplo, una reverberación, en el caso de un sonido particular. En este caso, como te digo, lo panea al centro. Eso es interesante. Y luego, en las voces, por ejemplo, que hacen el soporte, paneé buscando un lugar acá, 80 a la izquierda y 80 a la derecha. Tiempo se detiene y la lluvia sigue ahí. Y la lluvia sigue ahí. Complementar a la voz, vamos a escucharlo en el contexto de mezcla. Y el tiempo se detiene. Y la lluvia sigue ahí. Tal vez no pregunte más por ti. Lo que son reverb, hay que cuidar de dejar solo algunas cuestiones abiertas al 100%. Acá en esta mezcla tengo una reverb que es la reverb principal de la voz, efecto de delay estéreo que entra en el coro, no siempre está sonando este delay, que ahí lo dejo abierto. Podría haber escogido otra apertura, cerrarlo un poco o bueno, en fin, hacer otra cosa, pero ahí me funcionó bien eso. En otras ocasiones puedo cerrar la reverb de la voz, un poco no hacerlo al 100% de la apertura. Recapitulando un poco, los elementos esenciales de la mezcla, los que no quieres que se pierdan en ninguna situación, habría que ponerlos al medio. Los elementos que sean melódicos en segundo plano de importancia, puedes buscar una posición cercana al medio que no moleste al elemento principal. Por ejemplo, tienes una voz y tienes un elemento que hace una melodía entre la frase de la voz, podrías ponerlo un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, sin que se vaya demasiado muy abierto, porque ahí se puede perder. Elementos que sean complementarios los puedes poner lo más abierto posible. Eso te va a dar además la apertura máxima que va a tener tu mezcla, el estéreo máximo. Elementos que sean pistas estéreo no necesariamente tienen que estar 100% abiertas. Va a depender del contenido que tiene esa pista. Si tiene mucho contenido en estéreo, en tal caso puedes cerrar un poco la pista o rotarla hacia un lado. Y si es un contenido más mono, puedes deshacerte de un lado de la pista, dejar solo un canal y panearlo en donde haya lugar en tu mezcla. Efectos, pueden ser mono los efectos, una reverb, un delay, dependiendo del espacio que hay en la mezcla. Pueden ser estéreo, en el caso de ser estéreo no siempre tienen que estar abiertos al 100%, hay que buscar si hay o no hay espacio. Cuando uno pone muchos efectos abiertos al 100%, empieza a sonar también como mono, si no se distinguen tanto esos efectos. Entonces ahí habría que jugar con ese tema de los efectos. En lo que son las baterías y percusiones, uno podría trabajar, si esas baterías tienen overheads o estos micrófonos que captan todo, cerrando un poco la panorámica, incluso haciéndola mono, en ciertas ocasiones puede funcionar bien, y dejando ese espacio para otros elementos que tengas en tu mezcla. Depende también de cuáles son los que dispones, qué pistas o tipo de elementos tienes en la mezcla. En síntesis, estos serían algunas de las estrategias, principios y técnicas fundamentales para lograr buenos resultados con la panorámica. Hasta acá llegamos con este video. Espero lo hayas disfrutado y que puedas aplicar estas estrategias y técnicas de paneo para poder distribuir de manera óptima los elementos en tus mezclas. Si te gustó el video, considera compartir el material, así podemos llegar a más gente, además de dejar tus dudas y comentarios aquí debajo en la sección de comentarios para iniciar la conversación por allí. Si esta es tu primera vez por el canal, este es un buen momento para suscribirte haciendo clic en el botón que sale en pantalla y activar las notificaciones para recibir el nuevo contenido que publicamos semana a semana. Mi nombre es Jorge desde sonypedia.com, te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.